De una a grabar la clase, le dije, ¿eh? Buenas tardes, jóvenes. Hasta aquí dos apellidos y sus dos nombres en el chat para el registro de su asistencia. Y no se olviden también de marcar su asistencia en el aula virtual. Aquí estaba viendo que ya hay dos grupos, ¿verdad? Y creo que hay 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hay 6. Hay 6 integrantes y hay un grupo de 5 y hay un grupo de 3. No sé si en este grupo de 3 de repente puedan poner a 1 o a 2 integrantes más de los que están aquí para que los que queden formen el grupo C. Ya, entonces el grupo B, que es el que tiene pocos elementos, sería bueno que escoja alguno de sus compañeros para que potencie su grupo y los que queden formarían el grupo C. Ya los que recién han ingresado no se olviden de poner su nombre y de marcar en el aula virtual. Yo creo que mi mouse está a punto de morir la batería porque a que tiembla mi mouse. Ya, una cosa que creo que nos va a coincidir es que el 15 de febrero o la semana del 14 de febrero, esa semana es la semana de exámenes, ¿no? Entonces eso quiere decir que nos quedan 2 semanas, 3 semanas aproximadamente de clases en los cuales déjenme ver si les puedo compartir qué es el internet. A ver si esto ya salió. Ya, entonces aquí en Fundamentos de Seguridad, yo tendría que tomarles una lección. Entonces estén pendientes para que en esta semana, seguramente Dios mediante les voy a poner una lección aquí, en esta área, ¿verdad? Del capítulo número 2. Perdón, del capítulo número 1, que es lo que estamos desarrollando. Y nos faltaría los de las otras unidades, ¿no? Entonces estén pendientes de eso de allí, porque tendría que tomarles una lección de esta unidad y también quiere decir que las actividades, los deberes, deberían ustedes tenerlas listas. Les quedaría una semana, máximo 2 semanas para tener las actividades listas. Déjenme ver aquí.
Dice seguridad, análisis de riesgo, plan de contingencia. Esta es la actividad que ustedes tienen. Parece que todavía nadie lo ha entregado. Entonces aquí tienen este ejercicio que desarrollar, que todavía nadie lo ha entregado. Entonces, básicamente es como para ver sus conocimientos de seguridad informática. Entonces, esto de aquí tienen que hacerlo en grupo. No existe unas respuestas exactamente correctas, o sea, esto es más un tema de sentido común, ¿verdad? Más que algo que tengan que investigar. Esto lo tienen que ustedes sacar de su propia mente, ¿no? Son 20 preguntas que están allí, preguntas con respecto a temas de seguridad. Unas sí tendrán que revisar por ahí el material, otras tendrán que deducirlo por su sentido común y otras tal vez sí tendrán que investigar, pero es algo mínimo, ¿no? Entonces, este es el cuestionario que tienen que subirme. Recuerden ustedes que me tienen que subir el link porque mi Drive ya está lleno y no soporta que me suban documentos. Entonces, esta es la tarea que ustedes tienen. Mi pobre mouse está muriendo y ya no me hace caso. Ya, entonces creo que esas son las novedades. De aquí al 15, la semana del 15 de febrero, exámenes. Tengo que tomarles lección que les voy a poner ahí en la unidad 1. No sé si alcancemos a poner aquí alguna otro deber, porque un solo deber como que es muy poquito. Entonces tal vez les ponga alguna otra actividad. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Y tienen 2 semanas para enviar los deberes. Yo diría menos de 2 semanas, así que ojo con eso allí. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. Lo que pasa es que todavía no han definido los grupos, porque como usted dijo que eran de 2 personas, todavía no se han puesto de acuerdo con los compañeros. Los grupos eran como de 5 máximo, o sea, 4 o 5. 4 o 5, ingeniero. ¿De 4 o 5 vamos a hacer el grupo? Sí, pero espérense un ratito. Sí, de 4. Oigan, mi mouse se murió. Déjenme usar acá el mouse de acá. El mouse se murió, déjenme apagarlo. Voy a usar el mouse nomás de acá. Nosotros teníamos un grupo anteriormente con Jason Aguilar, María Bajaña. Escuchen, el grupo, ahí ustedes lo están viendo. Lo que yo les decía es que al grupo B, que nada más tiene 3 personas, sería bueno que en este momento agreguen una más para que los que queden sean el grupo C. Entonces el grupo de Briones, de Chaguay, de Martillo, ¿a quién quieren anexar ahí? Ingeniero, yo estoy en el grupo de Jocelyn, de Briones. En el grupo de Briones. ¿Y ahí quién me habla? Kimi. Kimi. Está en el grupo B, dice Kimi. Ya, entonces ahí ya se completarían, ahí se completarían, ya, ahí se completarían 4. Todavía pueden anexar a uno más porque están 4. Si desean pueden anexar a alguien más a su grupo para que los que queden sean el grupo C. Y entonces, hasta mientras, este sería el grupo C: Aguilar, Bajaña, Espinosa, Mosquera y Solano. Si uno del grupo C, si ustedes me indican a tiempo, puede pasarse al grupo B. Pero por el momento, este sería el grupo C, ¿no? Entonces, ahí están definidos los grupos. También el tema de la actuación en clase. Nos quedan pocas semanas, entonces este es un punto, jóvenes, un punto que es fácil de ganárselo. Entonces, ahí están, que casi nadie ha aprovechado esa gran oportunidad de ganarse el punto en clase. Oigan que cuando uno está sin mouse, es como estar sin manos. Y entonces ahí ya actualizo esto.
Bueno, jóvenes, entonces creo que ya les dije todas las novedades. Ya depende de ustedes. Y entonces ahora vamos a continuar desde donde nos quedamos la última clase. Ojalá que logremos avanzar un poco más rápido. Ya, estamos en la capa de enlace, estamos viendo el protocolo TCP/IP, cuál es su arquitectura, cómo funcionan sus capas. Anteriormente vimos la capa de aplicación, ¿verdad? Y ahora vamos a ver anteriormente vimos la capa de red, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, ¿verdad? La capa de enlace de datos, que ya esta es una capa que funciona a bajo nivel, ¿no? Aquí abrir una pantallita que aquí me estorba. Ya. Estoy bien acostumbrado a trabajar con el mouse. Ya, entonces aquí tenemos como tema, pues tenemos las redes de área local, o sea, las redes típicas que están dentro de la empresa, son redes pequeñas o redes de locales, ¿verdad? Porque todo el tráfico que fluye por allí es propio. Tenemos que pasar el avión. Ya, entonces estamos aquí en las redes de área local. No me acostumbro a estar sin el mouse. Ya, las redes de área local están delimitadas por unos equipos de comunicación que se denominan routers, ¿verdad? Y estos routers confinan el tráfico para que se quede local, ¿no? El router no es el que limita, sino que el router es como que la puerta hacia redes de área amplia o digamos que en el común de los casos hacia el Internet, ¿no? Entonces el Internet es una red de área amplia y los routers son como una especie de aduana que están allí para permitir que el tráfico entre o salga de la red de área local. Dentro de lo que es el área de los routers, ¿verdad? Existe lo que se denomina el dominio de broadcast. El broadcast es como un mensaje que llega a todos los equipos que están en esa red. Entonces, es algo así como que yo estoy en la casa y yo digo, ¡hey! ¿Dónde está todo el mundo? Entonces, solamente los que están en mi casa, pues, escuchan mi mensaje. Los que están afuera en la calle, como están por otro lado, no me van a escuchar, ¿no? Entonces, el broadcast es algo así como un llamado masivo que yo puedo hacer dentro de mi red de área local, ¿no? Las redes de área local utilizan unas normas. En este caso tenemos la 802.3, que es la norma que nos sirve para hacer las redes y que se conoce como la famosa red Ethernet, ¿no? Entonces, en las redes locales normalmente utilizamos redes Ethernet. Eh, Hay un capítulo donde vamos a ver los tipos de redes, pero la mayoría de las redes que se conocen ya no se utilizan. ¿Sí? No se utilizan porque la red Ethernet pues, es la red que de alguna manera ha reemplazado a todas las redes. Y aquí. Ya, y también tenemos la norma 802.11 que es conocida para las redes Wi-Fi o las redes inalámbricas, las redes LAN inalámbricas, ¿no? También conocida como Wi-Fi o como WLAN. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos normas que se aplican para las redes. Obviamente las redes Wi-Fi hoy en día pues es una necesidad, casi la mayoría no utiliza cable. Déjenme bajar un poquito esto de aquí. Ya, entonces el nivel de enlace aquí se subdivide pues en dos niveles. Tenemos el LLC, que es el Linker Layer Control, ¿verdad? O la capa de control de enlace, en este caso lógico, y esta aquí va a ver las funciones de control de flujo y corrección de error, ¿no? Entonces, esa es una capa. Y tenemos la MAC o la MAC, que es el Medium Access Control o control de acceso al medio, que va a realizar las funciones de sincronización de la trama, detección de errores, control de acceso al medio y direccionamiento. Entonces, en esta capa de enlace tenemos estas dos funciones que se pueden utilizar. Dice que hasta el subnivel de MAC está implementado en la interfaz de red.
o sea, en las tarjetas de red NIC, ¿no? Entonces, y el nivel de MAC está implementado en las NIC o las tarjetas de red, ¿no? Entonces, aquí podemos ver lo que es el modelo OSI, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que es las redes LAN. Entonces, en las redes LAN, en el modelo OSI, tenemos la capa de enlace de datos, que a su vez maneja el control de enlace lógico, ¿verdad? El LLC, y también maneja las MAC, que es el control de acceso al medio, ¿no? Entonces, la MAC está implementada aquí en las interfaces, ¿verdad? Las interfaces son esos puertos de red que ustedes tienen en las computadoras, entonces esa vendría a ser la interfaz de red, y de allí se alcanza el medio físico. Déjenme ver si reduzco esto para no estar... Ya, ahora hablemos de las direcciones MAC. Las direcciones MAC tienen un tamaño de 48 bits, ¿verdad? Y normalmente nosotros las vemos así, como 1B03F45, o sea, las estamos viendo en un formato hexadecimal. Las estamos viendo allí en un formato hexadecimal, ¿no? Entonces, esta es una dirección MAC, es una dirección física que se utilizan en las redes para mapear los equipos. Generalmente estas direcciones MAC son únicas, aunque hoy en día existen hackers que logran crear direcciones MAC dinámicas, ¿no? Tenemos tres tipos de direcciones MAC. Tenemos la unicast, que sirve únicamente para enviar paquetes del tipo EPDU, ¿verdad? A un único destino. Esto significa que todas las interfaces de red tienen asignada una dirección MAC de fábrica. Tenemos la de broadcast, que es usada como destino y sirve para enviar los paquetes EPDU a todos los nodos del dominio del broadcast, ¿verdad? Esta vendría a ser la dirección ff.ff.ff.ff, bueno, y así sucesivamente. Esta es la última dirección de una MAC address, ¿verdad? La más alta, y entonces esta es reservada como una dirección MAC. Y tenemos la multicast, que es usada como destino y sirve para enviar los paquetes a un grupo de nodos del dominio de broadcast, ¿no? Estas son configurables, dice que tienen un bit menos significativo del primer byte de la dirección MAC, ¿no? Entonces esto es como para hacer una especie de subdominio de broadcast. La IEEE, ¿verdad? Que es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, esta aquí administra la asignación de direcciones MAC únicas que vienen de fábrica, ¿no? Entonces estas direcciones, como les decía, tienen que ser únicas. A cada fabricante se le va a asignar una porción de direcciones MAC para asegurar direcciones únicas, y es posible cambiar la dirección MAC que viene de fábrica. Ya. Hoy ya estoy lento porque como me quedé sin mouse, entonces tengo dos teclados, tengo dos mouse, entonces me hago en red. No soy muy ágil en manejar así estas cosas. Ahí estoy viendo una ventana del DOS, ¿verdad? Este es el DOS típico. Y lo que voy a hacer aquí es lo que voy a hacer ahí es un ipconfig. Sí, que es un comando a nivel de DOS para ver la configuración de la red. Entonces aquí, con este comando de aquí,
yo estoy viendo la configuración en este caso, de mi equipo, ¿verdad? Ahí estoy viendo algunas interfaces. Y por acá estoy viendo, dice, la interfase de la red Wi-Fi. O sea, aquí me conecto al Wi-Fi, ¿verdad? Y en esta interfase de la red Wi-Fi, yo tengo, a ver, aquí dice link local IPv6 address. O sea, esta es una dirección IPv6. Y aquí tengo mi dirección IPv4. ¿Ya? Ya, entonces tengo la IPv6 y la IPv4. Déjenme ver un ratito. Ya no veo aquí. Voy a ponerle el slash al para ver toda la configuración. Vamos entonces a poner IPv6, slash al. Ya, entonces ahí estoy viendo toda la información y dentro de la información de aquí, por ejemplo, aquí estoy, bueno, ahí estoy viendo hasta los del VirtualBox, ¿verdad? Pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver una interfase que sí esté utilizando. Bueno, un ratito. Como no domino el mouse se me está haciendo loco. Ya, ese es un VirtualBox. Ya, por ejemplo, este de aquí. Aquí tengo el adaptador LAN, ¿verdad? O sea, esta es una interfase inalámbrica. Pero, a pesar de que es inalámbrica, necesita tener configurado la configuración de red. Y aquí ustedes ven donde dice Physical Address, ¿verdad? Y aquí ustedes ven esta cadena de número hexadecimal, ¿verdad? Esta es la dirección hexadecimal que tiene esa interfaz, ¿no? Entonces, esta dirección hexadecimal viene directamente de la fábrica y esta es la que permite identificar este equipo físicamente. Muy diferente de eso es la dirección, la IPv4, que es la que todavía utilizamos, que es la dirección lógica que se utiliza en la capa de transporte del protocolo TCP/IP. Entonces, en la capa de red, ¿verdad? En la capa de red, se direcciona de manera lógica utilizando la dirección IP. Pero ya más abajo, como estamos ahorita en la capa enlace, entonces ahí tenemos que conocer la dirección física, que es la MAC address, o ahí la tienen ustedes como physical address, ¿no? Entonces, esto es que quería enseñarles para que ustedes puedan identificar, ¿verdad? Que todas las interfaces de red tienen unas MAC address y es de esta manera como sus equipos de manera física, ¿verdad? Van a ser localizados en la red, ¿no? No sé si hay alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud. Entonces, como no hay preguntas, entonces aquí me salgo con el exit, pero no volverlo a necesitar. Y sigamos avanzando. Ya, entonces aquí habíamos visto que en la MAC address podemos tener la dirección única que viene de fábrica, la de broadcast, que se utiliza la máxima dirección para alcanzar a todos los equipos físicos de ese dominio. Recuerden ustedes que el dominio va a estar delimitado por el router, que es un equipo de comunicación que separa redes, ¿verdad? Sirve para separar redes y generalmente el router
Generalmente el router de un lado va a tener la red de área local, es decir, la empresa o organización, y del otro lado va a tener una red de área ancha, como es el Internet, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos va a ser esa configuración. Y tenemos la dirección multicast, que es una dirección para poder enviar a múltiples equipos de un dominio, ¿no? Ya, entonces eso ya es lo que vimos. Ya, aquí tenemos unos estándares para las normas de las LAN y de las MAN. Las LAN son las redes de área local y las MAN son las redes de área amplia, ¿no? O ancha. Entonces aquí tenemos la norma IEEE, la 802.2, ¿verdad? Que es la que estábamos nosotros utilizando, si no me equivoco, es la que estábamos utilizando para el Internet, ¿verdad? Para lo que es el servicio de Internet. Entonces, dentro de estas normas 802.2 tenemos la IEEE 802.3, la IEEE 802.4, .5, .6, .11, .12, y también tenemos una norma FDDI, y todo esto de aquí abarca lo que es las redes Ethernet, ¿no? Las redes Ethernet son las redes que generalmente encontramos en las empresas. Ya, entonces sigamos viendo el tema de la arquitectura del TCP/IP. Entonces, aquí vamos a ver los estándares de las redes de área local. Dice, el estándar de una red de área local, o sea, utilizando tecnología Ethernet, se define por características de cableado y señalización física en los formatos de tramas de datos, ¿no? Entonces, eso a nivel de la transmisión física. Pertenece al estándar internacional IEEE 802.3, ¿verdad? O sea, del Instituto de Eléctricas y los Ingenieros Electrónicos, que ya les mencioné anteriormente. Y dice que esta red pues ha evolucionado desde el año 72 hacia la fecha. Y comenzó, dice, con 2.8 megabits sobre un cable coaxial de topología bus. Esto es una topología antigua. 2.8 megabits por segundo sobre un cable coaxial, y no es mala velocidad, les cuento, ¿sí? No es mala velocidad. Y hoy en día, pues, tenemos, por ejemplo, transmisiones de 10 gigabits, ¿verdad? De transmisión. Yo creo que tenemos ya hasta 100 y hasta 1000 gigabits por segundo, ¿no? Entonces eso, si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene ese dato, lo podemos aclarar aquí en clase, lo busca, lo habla, porque no es de copiarlo, sino que es de hablarlo, y de esa manera podemos considerarlo participación, ¿no? Porque ahorita el estándar de 10 gigabits ya está atrasado. Generalmente las redes trabajan a 100 megabits, pero hay unas redes fase Ethernet que trabajan a 1000 gigabits, ¿no? Entonces faltarían, creo que, esos dos datos allí. Si alguno de ustedes lo tiene y lo expone, ¿verdad? Y de esa manera nos actualizamos. Bien, ¿cuál es el formato de la trama de Ethernet? Entonces aquí tenemos cuál es el formato. Cuando uno envía la información, esa información es como un pequeño trencito, ¿verdad? Un trencito con vagones, y cada vagón tiene un significado, y así se va armando una especie de cadena, ¿verdad? De información, que es la que generalmente se envía, ¿no? Entonces aquí tenemos, no lo podemos ver, caramba, eso es lo malo del mouse. Ya, entonces aquí tenemos el inicio de la trama, ¿verdad? El inicio de la trama dice que tiene 7 bits, que son el preámbulo, y dice que es para que el dispositivo lo detecte con una nueva trama y se sincronice. Perdón porque el mouse en vez de señalar, ¿verdad? Me mueve la dispositiva. Ya, entonces esos 7 bits son para sincronización, ¿verdad? De la señal, para que el protocolo, ¿verdad? Detecte que es el inicio de una nueva trama. Luego tenemos un byte, que es el delimitador de inicio de trama. Este aquí indica que el frame empieza a partir de aquí. Entonces ahí tenemos un byte más. Ya van 8 bytes allí. 8 bytes,
podría pensarse como un pequeño desperdicio, pero la sincronización lo vale. Ingeniero, Dígame. me envió un mensaje por interno. Mensajes por interno. Ya, mire, no hay problema. Deje colocado igual de todas maneras su nombre y apellido para que quede el registro. Y también no se olvide de marcar el registro en el aula virtual, que eso es importante. Y eso tienes de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para hacerlo. ¿Ya? Y no habría... Listo, ingeniero, porque sí puse mi nombre ahorita en el chat. Ya, sí, y las clases están grabadas y las puede revisar más tarde. Entonces también no necesita atrasarse. Bueno, les decía entonces que, miren, tenemos 6 bytes. 6 bytes va a la dirección MAC destino. Miren que no va a la dirección física, va a la dirección, perdón, no va a la dirección lógica. No va a la IPv4, sino que va a la MAC address. Entonces, van los 6 bytes. Los 6 bytes van a la MAC address de destino para saber hacia dónde va ese paquete, ¿verdad? Luego va a la MAC de origen, la MAC address de origen, para saber de dónde viene este mensaje. Luego vienen 4 bytes, ¿verdad? Que pertenecen a una etiqueta que corresponde a la norma 802.1Q, que es una etiqueta. Y esta etiqueta dice que pertenece a una VLAN, ¿verdad? O sea, una red de área local virtual, ¿no? Entonces aquí tenemos una etiqueta más. Luego tenemos 2 bytes, ¿verdad? Estos 2 bytes pertenecen al campo del tipo de Ethernet, ¿verdad? Entonces, este es un protocolo encapsulado de payload, como vemos allí. Entonces, y ahí dice que va a una longitud. Luego tenemos el payload. Este de aquí puede ir de 46, ¿verdad? Hasta 1500 bytes. Dice que aquí van los datos, cabeceras de protocolos de capas superiores. Entonces aquí tenemos la información recuerden ustedes que aquí hay un tema de encapsulación. Entonces aquí sabemos lo que aquí está encapsulado. Luego tenemos otro campo que va a la secuencia de comprobación, ¿verdad? El CRC, que es de 4 bits. Este es un valor de verificación de control para saber que nuestra trama llega al otro lado sin errores. Luego tenemos un campo que se llama GAC entre frames, ¿verdad? Que tiene bytes vacío con el objetivo de hacer espaciado entre tramas, ¿no? Entonces, ahí son 12 bytes más. Entonces, como ustedes ven, pues hay algunos bytes que se utilizan, o sea, que se utilizan simplemente como para reconocimiento de tramas que se pueden enviar. Entonces, este es el formato de la trama Ethernet. Bien, veamos las diferentes tecnologías de velocidad de las redes Ethernet. Entonces aquí tenemos una tablita, aquí tenemos velocidad en la que transmite, de tecnología del nivel físico que utiliza, distancia máxima entre nodos, forma física de red, ¿no? Entonces aquí, nuevamente, pues, el mouse me hizo una mala pasada. Ya, tenemos tecnología base 10, ¿verdad? Esta tecnología base 10.2, su velocidad de transmisión es 10 Mbps, eso significa 10 megabits por segundo, ¿verdad? Tienen que tener cuidado cuando a ustedes le venden un plan de internet, ¿verdad? Hay ciertas velocidades que son como megabytes, pero generalmente las velocidades de transmisión son en megabits. O sea, megabits es como un poquito más lento porque es la velocidad de transmitir un bits. Si yo digo que yo transfiero a 10 megabits por segundo, haciendo un redondeo grosero, ¿verdad? Lo que realmente estoy transmitiendo es a 1 megabyte por segundo, un poquito más de 1 megabyte por segundo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso allí, cuando les vendan los planes, no es lo mismo megabits que megabytes. Bien, el tipo de cable que se utiliza para esta tecnología es el cable coaxial. La distancia que soporta es 185 metros y se utilizan los conectores de bus T. Esa es la topología que se utiliza. Estos son redes viejas. Este tipo de redes, por ejemplo, yo tengo como última milla en mi proveedor de internet.
me llega a la casa con cable coaxial, ¿no? Entonces, digamos que para la última milla, es decir, desde el poste de luz hasta el router de mi casa, estamos utilizando coaxial. Bien, después tenemos 10 base T, ¿verdad? Eso es una velocidad de transmisión de 10 megabits por segundo. Se utiliza el par trenzado, ese es el típico cable que se utiliza. La distancia máxima son 100 metros, ¿verdad? Y aquí se puede utilizar la topología estrella, en la cual se suelen utilizar los HOC o los SWIC, ¿no? Los HOC ya están totalmente desactualizados, porque no son muy eficientes. Los SWIC son un poquito más eficientes. De allí tenemos 10 base F, la velocidad es la misma, 10 megabits por segundo, pero aquí utilizamos fibra, ¿verdad?, para transmitir la información, y la distancia que soporta la fibra son de 2000 metros o más o menos 2 kilómetros. Asimismo, podemos utilizar topología estrella, ¿verdad?, utilizando un HOC o un switch. Aquí en fibra existen los HOC de fibra óptica, ¿sí? Entonces, aquí creo que todavía se pueden utilizar los HOCs. Luego tenemos 100 base T4, ¿verdad? Aquí la velocidad de transmisión es de 100 megabits por segundo. Aquí se utiliza par trenzado, pero este par trenzado es categoría 3 UTP. Soporta 100 metros. Aquí se puede soportar una topología estrella HAL duplex, ¿verdad? O estrella full duplex, ¿no? Entonces aquí, asimismo, HAL duplex con un hub y full duplex con un switch, ¿no? De ahí tenemos otra tecnología que es 10 base TX. Aquí transmitimos los mismos 100 megabits por segundo. Aquí utilizamos el par trenzado, pero utilizamos categoría 5 UTP, ¿verdad? Soportamos los 100 metros y asimismo podemos transmitir en estrella, ¿verdad?, en HAL duplex o en full duplex. HAL duplex significa que podemos transmitir de ida y de regreso, pero no al mismo tiempo. Y full duplex significa que podemos transmitir de ida y de regreso, pero al mismo tiempo, ¿no? Bien, de ahí tenemos 100 base FX, esos son 100 megabits por segundo, se utiliza la fibra, podemos llegar hasta los 2000 metros. Aquí dice que no se permite el uso de hubs. De allí tenemos otra tecnología que se llama 1000 base T, aquí podemos transmitir a 1000 megabits por segundo, se utiliza 4 pares trenzados, se puede utilizar categoría 5E o categoría 6 UTP, ¿no? Soporta los 100 metros, podemos utilizar topología estrella, full duplex o un switch. Y aquí tal vez no está, pero ya hay la categoría 7, o quién sabe si ahorita, tal vez yo estoy desinformado y ya existe la categoría 8, pero ya hay la categoría 7, ¿no? Tenemos la tecnología 1000 base SX, podemos transmitir a una velocidad de transmisión de 1000 megabits por segundo. Aquí utilizamos la fibra óptica en multilodo, ¿verdad? Y la distancia máxima es de 550 metros, o sea, medio kilómetro. Podemos utilizar redes de estrella, full duplex, utilizando switch. Tenemos tecnología 1000 base LX, es decir, que podemos transmitir a 1000 megabits por segundo. Se utiliza fibra óptica en monomodo, ¿verdad? Y podemos llegar hasta 5000 metros, así mismo utilizando topología estrella, un duplex o switch. Entonces, estas son las velocidades de transmisión que podemos utilizar usando las redes Ethernet. Hoy en día, la mayoría de las instituciones, por lo menos las que son viejitas, creo que están transmitiendo en 100 base TX, ¿verdad? O las un poco más modernas pueden estar transmitiendo a 1000 en base T, ¿no? Es decir, que de 100 o 1000. Eso es lo que puede estar ocurriendo. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No le entendí. Si fuera tan amable de escribirlo por el chat, porque escucho mucho eco y no identifico lo que me dicen.
Yo voy a estar atento aquí al chat. Dice que tengo participantes en espera. Déjeme, mientras me escribe, déjeme ver si es verdad tengo participantes en espera. No hago participantes en espera. ¿Qué es el monomodo? Ya, déjeme, como no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Para no incurrir en un error, vamos a googlearlo. Monomodo. Transmisión monomodo. Ya, dice que la transmisión monomodo permite a la fibra propagar un tipo de luz, ¿verdad? A la vez. Dice, el cable de fibra monomodo tiene normalmente un diámetro estrecho y puede propagarse una longitud. Bueno, ahí es un dato un poco más técnico. Que habían dos términos, monomodo y multimodo. Sí, es la manera como transmite la fibra. Dice, la fibra monomodo es la que transporta un solo rayo de luz, ¿verdad? Ese es el camino que corresponde el láser por la fibra. Esta fibra tiene un núcleo pequeño que solamente permite un modo. Me imagino que la fibra multimodo es cuando permite más de un rayo de luz. Creo que utiliza incluso diferentes tonos de colores, ¿verdad? Y entonces puede propagar varias luces al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí parece que el diámetro de la fibra es más angosto y de esa manera permite reflejo. Ya, entonces el monomodo, ¿verdad? El monomodo es simplemente que va solamente un haz de luz. Y el multimodo quiere decir que por el mismo medio va más de un haz de luz, ¿no? ¿Cómo hacen allí? Lo que hacen es que cambian la frecuencia de la luz, o sea, cambian el color, y entonces pueden detectar, en el mismo medio pueden detectar diferentes colores. Estaba Aunque viendo que la multimodo parece que tiene distancia más corta que la monomodo, es más larga la distancia. me imagino yo que como la luz va en diferente amplitud por los colores, me imagino yo que si pasa mucho tiempo puede perderse. Entonces, por eso ahí mismo en la tablita vemos que soporta menos cantidad, ¿no? Ya, entonces al que me preguntó y al que me aportó, pueden ponerse ahí participación en clase por su aporte. Listo, ingeniero. Ya, entonces pasando a otro tema, ya vimos los medios de transmisión y las tecnologías. Ahora vamos viendo físicamente cómo son estos cables. Yo creo que la mayoría de ustedes los han visto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el cable coaxial, ¿verdad? Este es el que el otro día mis perros se comieron el cable y me dejaron sin internet. Entonces, este es el cable coaxial. En este caso, parece que tenemos un cable coaxial igualito que el que yo tengo aquí, donde tenemos un cable de cobre que viene recubierto por un material aislante. Y este cable de cobre, o la manera para que este cable sea eficiente, es que tiene una malla metálica. Esta malla metálica absorbe el ruido, ¿verdad? Y permite que la señal se prolongue por más tiempo. No creo que vimos en la tablita que este coaxial podía soportar 185 metros, ¿verdad? Entonces, no es despreciable los 185 metros. De hecho, en algún tiempo yo me dediqué así a hacer redes, ¿verdad? Trabajaba en un departamento técnico y a veces tenía que armar redes. Y el tema de las distancias a veces era un dolor de cabeza porque a veces no nos alcanzaba o nosotros cuando utilizamos un cable al límite, a veces la señal se atenúa mucho, porque los 100 metros son si usted tira el cable por 100 metros y lo pasa todo blindado y todo protegido. O sea, si usted respeta todas las normas, entonces el cable le dura los 100 metros. Pero si usted pasa el cable al lado de los cables eléctricos, lo pasa por el tumbado, le da vuelta ahí en el pilar, lo amarra por ahí para que no se caiga, entonces se va degradando la señal, ¿no? Entonces ese problema yo tenía con ese tipo de cables porque eso es lo que pasa en la vida real. Entonces el cable
El cable, desde mi experiencia, 70 metros, 80 metros es lo que soporta así a la maldad. Bueno, y aquí tenemos, sigo cogiendo ese mouse, aquí tenemos el par trenzado, este es el que ustedes normalmente utilizan, que es un cable que tiene 8 hilos por dentro de diferentes colores, y entonces ustedes arman el cable con una configuración, ¿no? Y aquí tenemos las fibras ópticas. La fibra óptica generalmente es un, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, usamos el mismo nombre, una fibra. Es una fibra, pero no es una fibra. No sé si ustedes se dan cuenta aquí, no vale mi mouse. Aquí, no sé si se dan cuenta que hay varias fibras, entonces las fibras están recubiertas. Este filamento blanquito de aquí, ese es el que lleva la luz. El otro es un recubrimiento protector. Aquí no existen interferencias por señales eléctricas, así que aquí no necesita ser blindado. Esta punta de acá es un cable guía, es un cable fuerte. Entre otras cosas, sirve para que el cable de fibra no se doble. El cable de fibra, si ustedes lo doblan mucho, internamente pueden haber rupturas, ¿verdad?, de lo que es la fibra, y eso hace que la señal no se propague. La señal de luz no se propague, ¿no? Entonces, aquí tiene su recubrimiento protector para evitar daños externos, como podrían ser, no sé, los roedores, o de repente que se raspe por allí. Y tiene su cable guía que le da una consistencia flexible, pero no tan flexible. Y ese es el que se suele utilizar. Aparatos para transmitir redes Ethernet. Ahí está la famosa tarjeta de red o interfaz de red, ¿verdad? Esta interfaz de red aquí de fábrica viene escrita en la memoria ROM, ¿verdad? O en memoria física, viene escrita su MAC address, ¿no? Entonces aquí viene una MAC address en esta interfase de red, ¿no? O NIC. Déjenme ver. Déjenme googlear el NIC. Ya, el NIC dice que es un componente que puede transmitir señales físicas. Sí, pero yo quería saber qué significa NIC. ¿Qué significa NIC? Déjenme un minuto que no quiero que mi perro se vuelva a comer el cable. Espérame un minutito. Oh. Ya, bueno, ya saben, si se me va el internet es porque me quedé sin el cable, justamente hablando del cable. Ya, entonces el NIC dice que es el medio para transmitir por medios físicos que utilizan la NIC. Aquí encontré que dice que es Network Interface Card y de tarjeta de interfaz de red. Componente de hardware que conecta un ordenador a una red informática y que posibilita compartir recursos de una red a ordenadores. Ya, está muy bien entonces. Si ya no se ha puesto participación, póngase participación. Ya tengo uno. Entonces es Network Interface Card. Entonces la C es la que no sabía de qué era. O sea, la C es de card, de tarjeta. Ya, entonces ahí tenemos la tarjeta de red o la NIC.
¿verdad? Que es la que va a permitir transmitir en el medio físico. Entonces, esta es nuestra primera figurita. Aquí tenemos un repetidor, ¿verdad? Este es un repetidor de señal. Este vendría a ser como un switch. Perdón, vendría a ser como un hub, ¿no? Entonces, este simplemente repite la señal. O sea, lo que llega por aquí, lo repite por acá, ¿no? Es una especie como de broadcast, no muy recomendado. Aquí tenemos un concentrador o como un hub, ¿verdad? Si se dan cuenta, físicamente todos se parecen, ¿no? Lo que cambia es su función interna. Entonces, el hub lo que hace es que si le llega una señal por el puerto número 1, lo reparte para todos los puertos. Si le llega una señal por el puerto número 6, lo reparte para todos los puertos. Entonces, esto hace que la red siempre esté transmitiendo, ¿verdad? Y genera lo que se llama las colisiones. Las colisiones es cuando dos tarjetas de red transmiten al mismo tiempo, entonces la señal se colisiona y de repente los que están escuchando no entienden, ¿verdad? Porque están hablando al mismo tiempo. Entonces, el hub no es el más eficiente, pero si usted tiene una red chiquita, una red en casa, le sirve. Aquí tenemos el puente o bright, ¿verdad? Este puente sirve para hacer un salto de red, o sea, como que salta a otra red, ¿sí? De ahí tenemos el switch. El switch, este de aquí es muy similar al hub, pero lo que hace es que si el puerto número 1 quiere comunicarse con el puerto número 8, hace un enlace directo entre el 1 y el 8, ¿no? Entonces, lo que está entre el 2 y el 6 no reciben ruido, y de esta manera el switch permite una comunicación más eficiente, porque si no necesita hablar a los otros puertos, no lo utilizan y los otros puertos pueden estar comunicados entre ellos. Entonces, puede estar comunicándose el 1 con el 8, puede estar comunicándose el 2 con el 3, el 4 con el 6, ¿verdad? Y no se cruzan y por lo tanto el número de colisiones es más pequeño. Entonces, es mucho más eficiente para las organizaciones. Dice que tengo gente en el waiting room. Ahí los estoy admitiendo. Y finalmente tenemos el router. El router lo que me permite es pasar de una red a otra red, ¿no? Generalmente una red de área local a una red de área amplia. Si se dan cuenta, pues los aparatos no se diferencian mucho entre sí, pero sí hay una gran diferencia en cómo trabajan, ¿no? Ya, aquí estamos viendo la trama de la MAC-PDU, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está conformada la trama? Tenemos un delimitador de comienzo de 8 bytes, ¿verdad? Esto creo que ya lo vimos anteriormente. Tenemos una dirección de destino de 6 bytes, una dirección de origen de 6 bytes, una longitud del tipo. Entonces, aquí, veamos esto de aquí, dice un valor inferior a 1500 significa longitud, ¿verdad? Indica el número de bytes de la MAC-UD, ¿verdad? Y hay su nivel LLC, ¿no? Un valor superior o igual a 1536 significa del tipo multiplexión y demultiplexión. Entonces, esto es como una especie de switch que según lo que tenga es el comportamiento que se le va a dar al paquete. De aquí tenemos otro campo que es el MAC-UD, que puede ir de 46 a 1500 bytes. Entonces, estos son datos del nivel superior, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el IP, el ARPET, el LSD. Y si el número de la MAC-UDP es inferior a 46, se rellena con bytes de 0. Entonces, la longitud parece ser fija, pero si no se utiliza, se rellena con 0. Y finalmente tenemos el CRC, que es de 4 bytes, que es un campo para controlar errores, ¿no? A este nivel. Entonces, esta sería la capa de enlace. Bien, vamos viendo entonces ahora lo que son las redes de área local virtuales. Entonces, son igualitas a las redes de área local, pero son virtuales. Dice, las LANs modernas suelen presentar una topología jerárquica, ¿no? Entonces eso a nivel de hoy en día. Cada grupo de trabajo procede su propia LAN conmutada, o sea que están interconectados entre ellos.
Las LAN conmutadas pueden interconectarse entre sí mediante una jerarquía de conmutadores, ¿no? Entonces aquí, viendo el grafiquito, vemos que aquí tenemos una red que están conectadas entre ellos, ¿verdad? Acá tenemos otra red que están conectadas entre ellos y acá otra red que está conectadas entre ellos. Estos equipos están conectados, ¿verdad? Son de la misma red, o sea, son de la misma organización y están conectados. Entonces A se ve con B, ¿verdad? A se ve con C, C se ve con B y con A. Entonces ahí no hay problema, ellos se ven. Sin embargo, si A quiere comunicarse con F, entonces A tiene que salir hacia un nivel superior para luego bajar y comunicarse con F. ¿Sí? Igual lo puede hacer, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la ventaja de estar así? La ventaja es que el tráfico que ellos normalmente trabajan y que generan se queda solo entre ellos. Entonces, este tráfico no pasa a las otras redes. Este tráfico se queda solo aquí. Y eventualmente a veces se genera un pequeño tráfico cuando se comunican. Pero como ellos trabajan diariamente entre ellos, entonces el tráfico se queda local, ¿no? Entonces, esta es una manera de crear topologías de redes que son más eficientes al momento de generar tráfico. ¿Por qué es importante generar tráfico? Porque el tráfico hace las redes lentas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que implementar topologías para que las redes sean más eficientes, ¿no? Entonces, esta es una manera de hacer eficiente la red. Inconveniente, dice falta de aislamiento de tráfico, o sea, el tráfico de difusión, limitar el tráfico por razones de seguridad y confidencialidad, eso es otra de las cosas que podemos hacer con las VLAN, uso ineficiente de los conmutadores y gestión de usuarios, ¿no? Entonces esos son los inconvenientes que nos obligan a utilizar una VLAN. Entonces aquí yo puedo en este equipo poner, por ejemplo, decir que A puede comunicarse con F, pero que A no puede comunicarse con D y con E. O sea, yo puedo aquí poner filtros de seguridad. El tráfico de difusión fue lo primero que les dije. Entonces, ellos generan tráfico aquí de difusión, pero ese tráfico no afecta a las otras redes. Uso ineficiente de los conmutadores. Entonces, bueno, eso puede ser porque si ponemos todo en un solo conmutador, realmente no estamos siendo eficientes. Y gestión de los usuarios, esto es porque podemos permitir que los usuarios se conecten a un determinado dominio, pero que no accesen a otros por temas de seguridad. Bien, las VLAN pueden estar basadas en puertos. Los puertos de un conmutador se pueden dividir en grupos, es decir, yo puedo formar con un solo equipo de comunicación, puedo formar VLANs. Cada grupo va a constituir una VLAN. Cada VLAN es un dominio de difusión. Y se pueden hacer gestión de usuario o cambio de configuración del conmutador. Entonces, miren ustedes, aquí yo tengo los equipos A, B, C, ellos están conectados en estos puertos están en rojo, significa que entre ellos hay una red LAN. Esta red LAN, cuando ellos generan broadcast, es decir, que hacen comunicación entre todos ellos, ese tráfico de broadcast solamente se queda aquí. Por acá tenemos DEF, ellos tienen su propio, ¿verdad? VLAN, es decir, que el tráfico que generan ellos se queda solamente entre ellos. Y asimismo con GHI, que están en otro color, entonces todos estos puertos corresponden a la VLAN, creo que era S3, donde solamente esos equipos van a poder comunicarse entre ellos de manera regular. ¿Sí? Entonces, eso es la configuración de la VLAN basada en puertos, ¿no? Entonces, en el mismo equipo de comunicación, yo puedo generar VLAN. Estos son equipos, si es que yo no me equivoco, estos son equipos que se denominan equipos de capa 2, ¿sí? Que permiten la creación de VLANs. Y estas VLANs sirven para optimizar el tráfico en las organizaciones. Ya, dice, ¿cómo enviar información entre grupos? Dice, conectar un puerto del conmutador de la VLAN a un router externo, configurar dicho puerto como miembro de ambos grupos. Eso podemos hacerlo
de manera física. Configuración lógica, dice los conmutadores separados conectados mediante un router. Normalmente los fabricantes incluyen un único dispositivo, conmutador de VLAN y router, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que físicamente lo podemos hacer así. Si este es un switch, S1 es un switch, ¿verdad? Entonces, mediante ese switch, yo puedo conectarme, en este caso, a S4, que debería ser un router, ¿verdad? Y de esta manera he creado VLANs utilizando varios equipos. Pero lo que me está diciendo esta diapositiva es que los equipos actuales permiten en un mismo equipo hacer VLANs y routers porque son equipos de capa. Cuando tienen el router, si yo no me equivoco, son equipos de capa 3. Es decir, que permiten ruteo y permiten VLANs al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los equipos permiten hacer esta configuración de aquí en un solo equipo sin necesidad de estar comprando yo varios equipos. Bien, localización diferente. Dice, miembros de un grupo se encuentran en edificios diferentes. Es necesario varios conmutadores, conectar puertos entre grupos de computadores no escalable, ¿no? Entonces aquí yo tengo, en un edificio, tengo un equipo y tengo aquí, en este caso estamos viendo 3 VLANs, ¿verdad? Y en el otro edificio tengo los mismos grupos, ¿verdad? Pero de ley, si estoy en otro edificio, de ley tengo que tener otro equipo, ¿no? Entonces el otro equipo lo conecto con las VLAN y lo que hago es que tengo que conectar, ¿verdad? Un puerto de una VLAN con el otro puerto de la otra VLAN para que entre A y B tengan comunicación con C. Por acá tengo a los equipos D y E que pertenecen a la VLAN 2. D y E pertenecen a la VLAN 2. Entonces, si quiero que se comuniquen con I, que está en el otro edificio, tengo que pasar un cable de un puerto de la VLAN de la VLAN 2, ¿verdad? Al otro puerto del otro edificio de la VLAN 2, ¿no? Entonces tengo que pasar prácticamente 3 cables para que se conecten las VLAN. Yo personalmente pienso que esta configuración no es la más óptima porque si yo paso 3 cables, pues lo más probable es que uno de esos cables en algún momento me falle, ¿no? Porque se supone que son cables entre edificios, entonces eso puede ser, siempre que usted pase cables entre edificios, siempre eso se los comen los ratones, le cae una caja, los cortan, los usan de cordeles, etcétera, etcétera. Entonces, siempre esos cables de entre edificios dan problemas. Y por acá tenemos una VLAN de localización diferente. Entonces aquí habla de la troncalización de la VLAN, ¿verdad? Aquí se utiliza un puerto troncal que pertenecen a todas las VLAN y la VLAN de destino de la trama va en el formato de trama 802.IQ. Entonces este es algo más eficiente porque aquí yo tengo en un edificio, ¿verdad? En un edificio tengo las 3 VLAN y en el otro edificio tengo las 3 VLAN, pero utilizo un puerto que es común para todas las VLAN para pasar un solo cable entre edificio y edificio. Es decir, tengo un puerto que permite la comunicación entre VLAN. ¿Sí? Y ese puerto, que es un puerto multi-VLAN, si lo queremos llamar así, es el que permite la comunicación entre estas redes virtuales que están en diferentes edificios. Entonces, esto me parece más eficiente porque en vez de pasar 3 cables, yo solamente paso un cable. Pero, y ya que estamos en seguridad informática, ahí aprovecho para hacerles la pregunta. ¿Ustedes pasarían solamente un cable? ¿Qué dicen, jóvenes? Tengo el edificio A aquí, tengo el edificio B acá, ¿verdad? Y entonces voy a comunicar a estos grupos que están en diferentes VLANs, ¿verdad? La VLAN de rojo, la VLAN de, no sé, celestito, la VLAN de verdecito, conectados con las VLAN de sus compañeros que están en el otro edificio.
y yo paso un solo cable. ¿Les parece, jóvenes, que recuerden ustedes que nosotros tenemos que preocuparnos no solamente de la seguridad lógica y de los ataques que pueden hacer los hackers, sino también tenemos que estar encima de la seguridad física? Claro, si se llega a dañar ese cable, ¿cómo podría tener respaldo para que pueda trabajar los demás edificios? Exactamente. Entonces, la solución sería, por lo menos, pasar, ¿qué cosa? Por lo mínimo tener un cable de respaldo. Ya, póngase ahí una participación en clase, por su Listo. excelente criterio. Ya, entonces, efectivamente, si yo ya voy a pasar un cable, mejor paso dos, porque el día de mañana me puede servir. Ahora, es cierto que lo más fácil es pasar el cable por el mismo medio. O sea, si el cable cruza de una ventana a la otra, por ahí paso los dos cables. ¿Sí? Es cierto. Pero también es cierto que pasar los dos cables por el mismo lugar, generalmente cuando hay enlaces entre edificios o, por ejemplo, si se usa fibra óptica para unir esto, siempre hay cortes de fibra. Hay cortes de fibra porque alguien dice, ve este cable, yo no sé de quién será, y ¡paz! Lo corta con una tijera. Y si lo corta con una tijera, corta los dos cables. Entonces, se fue su enlace principal y se fue su backup. A veces es bueno pasar el cable por otro lado, ¿verdad? Para prevenir que pase eso de ahí. ¿Sí? Entonces, ojo con esos jóvenes. Cuando ustedes estén diseñando seguridades, consideren esos puntos estratégicos. ¿Sí? Bien, aquí estamos viendo algo de la configuración de la norma IEEE 802.1Q, ¿verdad? Entonces, dentro de esa norma tenemos la IEEE 802.3 de la Ethernet. Aquí estamos viendo su paquetito Ethernet que tiene el preámbulo, que ya vimos que es como que para indicarle, hey, aquí va a ir una trama. La dirección de destino en formato MAC, la dirección de origen en formato MAC, el tipo de datos que vamos a enviar allí, ¿verdad? Aquí lleva datos de lo que son, si no me equivoco, aquí lleva datos de lo que son las cabeceras de las capas superiores. Aquí va los datos ya embebidos y aquí va el control, ¿verdad? Del CRC, que es el control de errores para esta trama de aquí, ¿no? Por acá tenemos la IEEE 802.1Q. Aquí también va el preámbulo. Aquí también van las direcciones más de origen y destino, ¿verdad? Aquí va otro campo, que es un campo que es un identificador del protocolo etiquetado. Y aquí va otro campo que es una información de control de etiquetado, ¿no? Entonces aquí van dos campos adicionales más. Luego va el tipo, creo que se me movió aquí, bueno, no va a tener que grabar. Van los datos y va el CRC nuevo. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos normas de aquí. Entonces, en la 802.1Q, ¿verdad? Tenemos estos dos campos adicionales que probablemente le dan un poquito más de seguridad y han resuelto algún tipo de problema. Bien, tenemos entonces las VLAN basados en MAC, esto es de nivel 2. Aquí las VLAN basadas en MAC, el administrador de la red crea grupos de VLAN basados en rangos de direcciones MAC address. Esto podría considerarse bastante seguro porque la MAC address casi que no es tan probable cambiarlas. Aquí yo digo casi porque me he enterado que los hackers ahora generan MAC address falsas. Entonces, no sé hasta qué punto esto puede ser vulnerable. Por eso lo digo así con un poquito de reserva. Sí, antes yo aseguraba que esto era inviolable, pero hoy en día ya me queda la duda. Ya, y estos de aquí utilizan el puerto el puerto del conmutador se va a conectar a la VLAN correspondiente con la dirección de la MAC address asociada. Es decir, aquí hago una VLAN diciendo qué MAC address se pueden ver. Esto podría considerarse como algo más rápido, porque es más rápido indicar, verificar la MAC address, ¿verdad? Y comunicarse a punta de MAC address. Entonces, podría ser algo considerado un poquito más rápido. Y tenemos las VLAN de nivel 3. Estas VLAN de nivel 3 se basa en direcciones de red IPv4 o IPv6. Es decir, aquí se utilizan las direcciones IP lógicas, ¿no? Y esto se basa en los protocolos de red APEL-TAL, IPX, TCP/IP. Entonces, estas VLAN podrían ser un poquito más vulnerables porque la dirección lógica sí se puede cambiar. ¿Sí? La MAC address no se puede cambiar y es más rápido. La dirección lógica
se puede cambiar y acuérdense ustedes que cuando yo envío el paquete, envío la MAC address, entonces tengo que desempaquetar el paquete para poder encontrar cuál es la IPv4, lo cual requiere un tiempo de procesamiento, por lo cual este nivel 3 podría ser un poquito más lento. Incluso este tipo de consideraciones, cuando ustedes estén formando redes, que va a ser más rápido, que va a ser más lento, deben considerarlo al momento que ustedes armen sus redes. Ya, listo, jóvenes. Entonces, esta sería la arquitectura TCP/IP. No sé si hay alguna pregunta, inquietud. Este sería el momento porque vamos a avanzar con otro tema. Les cuento que este mouse, o sea, trabajar con el mouse de la Portale me hace hacer cosas, me va arrastrando, me mueve iconos, me mueve información, entonces está medio feo eso. Ya voy a ver si le cambio las baterías al mouse. Ya, vamos a hablar de los encuentros de 3 vías. Para eso tenemos que hablar del protocolo de transmisión TCP/IP, ¿no? Entonces el TCP/IP pues, es un protocolo que, como ya vimos un poquito de historia, fue creado para comunicar redes. Ya, dice que el protocolo, este protocolo de aquí, garantiza que los datos van a ser entregados a su destino, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales este protocolo se ha impuesto sobre otros protocolos, es porque va a garantizar que los datos sean entregados al destino. Y obviamente, pues en el mismo orden que se transmitieron. Aquí también se aplica el concepto de puertos, como ya nosotros vimos anteriormente. Entonces aquí hay el concepto de puertos. Y este protocolo pues da muchos soportes a muchas aplicaciones que trabajan con el TCP/IP. Ya, dice que el uso de protocolos puede comunicarse de manera segura gracias al ACK. Entonces, el ACK es un acuso de recibido, ¿verdad? Es algo así como que yo les digo a ustedes, ¿me escucharon? Y ustedes dicen, sí, lo escuchamos. Entonces, yo ya sé, yo ya me enteré de que ustedes sí me escucharon porque me están indicando que sí me escucharon, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este famoso ACK, ¿no? Dice, esto significa que los routers que funcionan en la capa de red solo tienen que enviar los datos en forma de segmentos sin preocuparse por el monitoreo de los datos porque esta función la cumple la capa de transporte. Entonces, el protocolo de red dice, ahí te va la información y es el protocolo del transporte el que verifica, ¿verdad?, que esa información llegó de manera correcta y en el orden correcto. Aquí está, dice el ACK, ¿verdad? Del inglés Acknowledgement, o en español, acuso de recibido, ¿verdad? En los computadores, pues ya lo expliqué, esto es simplemente que el destino envía al origen una confirmación de que se recibió el mensaje. Dice, si el mensaje está protegido por un código detector de errores y el dispositivo de destino posee además la capacidad para procesar dicha información, el ACK también puede informar si ha recibido en forma íntegra y sin cargas, ¿no? Entonces, puede haber recibido el mensaje, pero el mensaje se puede haber distorsionado. Algunos ACK, cuando funcionan como detección de errores, pueden indicar si se ha recibido el mensaje de forma íntegra.
Entonces, esta es otra consideración. Bien, hay ciertos protocolos que envían los paquetes de datos utilizando el protocolo PDU, ¿verdad? O, bueno, aquí yo creo que está al revés, porque en inglés es UDP, ¿ya? Y si el asentimiento o la confirmación no llega en un tiempo determinado, se asume que hay que volver a enviar los datos, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando uno está transmitiendo información, si yo les digo, me escucharon, y ustedes no me dicen que me escucharon, entonces yo digo, bueno, les vuelvo a repetir porque no sé si me han escuchado. Entonces lo que se hace es que se vuelven a enviar los datos si no recibimos el ACK. Dice, este tiempo se calcula en función de la velocidad de transmisión de los terminales. Previamente, los protocolos ya han determinado cuál es el nivel de transmisión de los terminales y cuánto demoraría en llegar la información desde el origen hacia el destino, ¿verdad? Calculando un promedio que no va a ser ni demasiado largo ni demasiado corto. Entonces, aquí déjenme borrar ese puntito ahí. Ya, dice, los ACK se utilizan en la mayoría de los niveles o capas que componen una red, como los especificados en el modelo OSI, pero son de esencial importancia tanto en el nivel de enlace, ¿verdad? Por ejemplo, en los protocolos HDLS y los IEEE 802.11, conocidos normalmente como Wi-Fi, ¿no? Entonces, en el Wi-Fi, los ACK son como que se utilizan mucho. Me imagino que como el medio es un poco más alterable, entonces hay más probabilidades de error. Ya, aquí lo que nos indica es que en determinados protocolos, como el protocolo IP, se requiere que la comunicación sea confiable. No, es decir, que se garantice que los datos que son emitidos por un emisor sean recibidos por un receptor, sin errores y en el mismo orden que fueron emitidos. Entonces, a pesar de que se trabaja con los servicios, dice, de la capa IP, ¿verdad? La capa IP es una capa que no es confiable porque es un protocolo orientado a la comunicación. Ya, dice que el cliente y el servidor pueden anunciarse, o sea, cliente-servidor es un modelo de trabajo que es lo mismo como emisor-receptor, ¿no? Entonces el cliente y el servidor deben anunciarse y aceptar la conexión antes de comenzar a transmitir los datos, ¿verdad? Antes de poder transmitir los datos que el usuario debe de recibir. Ya, entonces, antes de que se transmitan los datos, se tienen que poner de acuerdo para poder comenzar a transmitir. Bien, características del TCP/IP dice que permite colocar segmentos nuevamente en orden cuando viene el protocolo IP. Es decir, yo los envío en orden, pero a veces si hay uno que llegó mal, tengo que repetirlo. Entonces el que repetí ya no estaría, por ejemplo, si envío 5 paquetes, ¿verdad? Y el paquete número 2 tiene error, entonces tengo que volverlo a repetir. Entonces, cuando termine de enviar los 5, el paquete número 2, vuelvo a enviarlo y estaría en el orden número 6. Y del otro lado, del lado del servidor o del lado del que recibe, entonces él dice, a ver, tengo el 1, el 2 recibí mal, entonces ese no lo coloco todavía, tengo el 3, el 4, el 5, y cuando me llega el 2, digo, ah, me llegó el 2, ahora lo coloco donde tenía que ir, ¿no? Entonces, ese trabajo lo hace el TCP/IP del otro lado. Permite el monitoreo del flujo de los datos y así evita la saturación del datos. Eso podría ser como cuando uno envía algo de WhatsApp, que a veces no llegan completos y uno revisa y como que se canceló. No creo que no lleguen completos. No creo. Porque hay casos que, por ejemplo, cuando uno marca diferentes fotos, o sea, para enviarlas en orden, pero muchas veces no llegan como uno les envía, sino de diferentes maneras, es desordenada. Me ha pasado, por eso le digo. Anteriormente me pasaba así, con otra tecnología
de cuando tenía el BlackBerry, cuando recién estaba con el WhatsApp. Pero ahorita como ya van modificando las actualizaciones, no me he dado cuenta ahorita, pero anteriormente sí me pasaba eso. Ya, yo no me he fijado que pasaba eso, pero tienen que considerar dos cosas. Déjenme ver si... Ah, es que no tengo este mouse, no puedo hacer dibujitos. Ya, imagínense esto. Imagínense que envío 3 fotos. Ya, en el WhatsApp. Envío 3 fotos en el WhatsApp. Recuerden que el WhatsApp se basa en el protocolo TCP/IP, ¿no? Entonces, pero que se basa en el protocolo TCP/IP, aparte de eso, en la capa de aplicación del propio WhatsApp tiene su propia lógica. Así que va a depender de WhatsApp si lo quiere poner en orden o en desorden. El protocolo TCP/IP garantiza que la información como tal vaya en orden, pero hay una capa de aplicación y esa aplicación tiene su propia lógica. Ya, pero fíjense esto que les voy a decir es físico. Si yo envío 3 fotos, ¿verdad? Y al que recibe, al que está recibiendo, le llegan las 3 fotos, generalmente le llegan las fotos y las fotos están cargándose. Pero si de las 3 fotos, la primera es liviana, la segunda es pesada y la tercera es liviana, ¿verdad? Por temas de transmisión, las primeras fotos que van a llegar es la 1 y la 3. Y la 2 va a estar ahí como un tiempo de espera que dice recibiendo datos. Entonces, a nivel de transmisión, las que van a llegar es la 1 y la 3 porque son las que son más pequeñas. Y la número 2, pues como es más grande, necesita más tiempo para recibir toda la información. Ahora, ¿cómo lo presento el WhatsApp? El WhatsApp realmente lo presenta en orden, o lo que yo me he fijado es que lo presenta en orden. No me he fijado que presenten mensajes en desorden, porque presentar mensajes en desorden podría provocar un malentendimiento de la conversación. Y eso es algo que no se desea que suceda, ¿no? Entonces, en ese caso que yo les estoy diciendo, sí podría ser que lleguen en desorden, pero yo me he fijado que así lleguen en desorden, las presenten en el orden. Lo único es que se demora más en llegar porque es más pesado. Y entonces, espero que se me haya entendido. Y lo que usted dice, habría que comprobarlo, pero yo la verdad que no me he fijado que pase eso. Ya, entonces estamos viendo las características del TCP/IP. Entonces aquí dice que permite el monitoreo del flujo de datos y así evita la saturación. Es decir, está viendo si la red está saturada. Entonces, si la red está saturada, de repente no le envío paquetes, ¿verdad? No le envío paquetes hasta esperar que vea que la red tiene el camino libre. Es algo así como que yo me tengo que ir de aquí de donde me encuentro a otro punto de la ciudad. Y yo salgo y veo que hay mucho tráfico. Entonces yo digo, uy, hay mucho tráfico. Entonces todavía no salgo porque si salgo me voy a quedar atrapado en el tráfico. Entonces eso es algo que hace el protocolo TCP/IP como para garantizar el mantenimiento de la red. Permiten que los datos se formen en segmentos de longitud variadas para entregarlos al protocolo IP. Entonces, si yo veo que el medio está siendo eficiente, o sea que el medio no tiene muchos errores ni mucho tráfico, yo puedo enviar paquetes más grandes para de esta manera terminar más rápido, ¿sí? Pero si yo veo que el medio tiene mucho tráfico y hay muchos errores cuando yo he transmitido, entonces de repente yo voy a transmitir paquetes más pequeñitos para no saturar la red, ¿verdad? Y para evitar que me lleguen errores, ¿no? Entonces, el tamaño variable de los paquetes, ¿verdad? Hace que yo no dependa de una longitud de paquete y esto me permite seguir transmitiendo, ¿verdad? En condiciones favorables o desfavorables del medio por el cual estoy transmitiendo. Permite multiplicar los datos. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, al multiplexar los datos, la información que viene de diferentes aplicaciones puede irse simultáneamente, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que tengo varias aplicaciones, todas las aplicaciones quieren transmitir, entonces yo digo, a ver, coge este paquete y lo envío, coge el otro y lo envío, y coge el otro y lo envío, y no tengo que hacer un cuello de botella donde yo digo, a ver, primero la aplicación 1. Si la aplicación 1 transmite mucho, tengo a todas las aplicaciones en cuello de botella. Pero como cada aplicación tiene un distintivo, ¿verdad? De la capa superior,
Entonces yo puedo coger y mandar los paquetes diciendo, bueno, voy cogiendo un pedacito de una, un pedacito de otro, un pedacito de otra y lo envío, porque como cada trama tiene su identificador de la capa superior, entonces en el otro lado, cuando reciben, pueden decir, a ver, recibí esto, esto es para la aplicación A, este de acá es para la aplicación B, este de aquí es nuevamente para A, ¿no? Entonces esa es la multiplexación de datos, es decir, que se puede transmitir al mismo tiempo de diferentes aplicaciones, ¿no? Y por último, permite comenzar y finalizar una comunicación amablemente, es decir, que yo digo, comienzo a transmitir, ya recibiendo, listo, ya terminé, ya terminaste, bueno, chao. Entonces, la comunicación se termina, ¿verdad? Y entonces se liberan esos recursos. Dice, funcionamiento del protocolo en detalle. Dice, las comunicaciones TCP se componen de 3 capas, ¿verdad? Perdón, de 3 etapas. Ya estoy mareado con las capas. Déjenme ver una cosita aquí. Oigan, según esto, ya estamos cerca de terminar la hora, ¿no? Tengo 3:28. Y creo que tenemos clase hasta las 3:30. Ya, entonces, ¿saben qué? Nos vamos a quedar hasta allí, porque este tema aquí también necesito que estén concentrados. Si se los explico ahorita, no me lo van a entender, entonces nos vamos a quedar por allí, ¿no? Los que participaron ahora último, pónganse allí participación en clase, ¿verdad? Los que participaron, creo que fue una señorita y un caballero. Si no tienen la actuación en clase, entonces pónganse ahí participación en clase. Y nos vamos a quedar hasta allí. Recuerden ustedes que ya están formados los grupos. También recuerden ustedes que el 15 de febrero tenemos exámenes y también recuerden ustedes que en esta semana les he de poner tal vez alguna actividad o también les he de poner la lección, ¿verdad? Ya, creo que eso sería todo por hoy, jóvenes. Ha sido un gusto poderlos tener clase con ustedes. Nos vemos, me parece que el día lunes nos estamos viendo y que tengan, bueno, que descansen el fin de semana o lo que queda el fin de semana y cuídense, ¿verdad? Utilizando las medidas de seguridad, de bioseguridad recomendadas. Muchas gracias, jóvenes. Yo aquí voy a copiar la asistencia peleando con mi mouse y ustedes, si gustan, ya pueden desconectarse. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ya aquí peleando con el mouse. Ya, a ver, estamos 22 de enero del 2022. Ahí acabo de copiar la asistencia. Entonces ya, listo, ya me puedo desconectar. Y aquí peleando con el mouse. Buenas tardes, jóvenes.